Bueno, comenzando con el primer punto de lo que nos hemos planteado analizar aquí, yo creo que es casi un tema excluyente la cuestión de este señor Bolsonaro, del cual hablamos en otra oportunidad, pero pienso yo que no viene mal reiterar así algunos detalles. Primero, ciertas comparaciones, ¿no? O sea, yo formularía dos comparaciones posibles, una entre Bolsonaro y Trump, y la segunda pregunta es, ¿Bolsonaro está más cerca de Menem o de Hitler? Porque como lo califican de fascista, de nazi, de todo ese tipo de cosas, yo pienso que hay dos figuras. Hay un periodista que trató este tema, no de la misma manera que nosotros, pero ha planteado esta disyuntiva, si Bolsonaro es Hitler o es Menem. Primero con respecto a Trump, ¿cuál es la diferencia con Trump? Bueno, que Trump es un hombre que no viene de la política como Bolsonaro. Bolsonaro no es una revolución en contra de la política, porque él fue diputado durante 27 años, un detalle no menor. Sí. Y si bien fue capitán del ejército, dejó la carrera militar para lanzarse a la política, y fue un diputado no muy renombrado que durante 27 años estuvo ahí haciendo labor parlamentaria, mientras que Trump es un hombre que nunca fue diputado, nunca fue nada, más bien es un hombre que viene del mundo del espectáculo y de los negocios. Así que no es una revolución antipolítica, sin embargo hay muchas semejanzas entre ambos, por lo menos desde el punto de vista de los planteos políticos que formulan, ¿no? Y bueno, desde ya que la consigna que formula Bolsonaro, que formulan los dos, es, bueno, el caso de Trump, Norteamérica primero, y Bolsonaro dice Brasil primero. Y bueno, esto ha entusiasmado a muchos nacionalistas. Y esto es lo que explica también la cercanía que tienen estas dos personas, Bolsonaro y Trump, con el actual régimen de Israel, que también es un régimen nacionalista, ¿no? Eso es lo que a veces se olvida. El Estado de Israel actualmente, abandonando una antigua tradición progresista, universalista, representada más por los laboristas, ha implantado una ley por la cual se califica a sí mismo como un Estado exclusivo de judíos, excluyendo totalmente a los palestinos, declarándolos ciudadanos de segunda clase, instituyendo el hebreo como lengua primera y el árabe en todo caso como una lengua secundaria, algo parecido a lo que sucede en Estados Unidos entre el inglés y el castellano. Entonces esto ha hecho que muchos nacionalistas étnicos, ¿no?, se sientan atraídos por la figura de Netanyahu. Eso es lo que explica la cercanía, incluso en Europa, de sujetos como Salvini, Le Pen, Orban y otros más, hacia el sionismo. Porque el sionismo se ha convertido en una fuerza nacionalista, ya más nacionalista que antes. Bueno, y el segundo tema es si Bolsonaro se parece más a Menem o a Hitler. Yo creo que, bueno, yo no soy hitlerista, yo lo he explicado varias veces, ¿no? Pero sin embargo le tengo que reconocer a Hitler una coherencia en su pensamiento. O sea, él incluso se autocriticaba a sí mismo de haber dicho todo lo que iba a hacer en su obra Mi Lucha. Sí. Y bueno, Bolsonaro yo creo que tiene cosas muy parecidas, más parecidas a Menem que a Hitler, debido a que él trae una cosa que no ha puesto en evidencia, que es lo principal. Incluso el nombre del partido. El partido de Bolsonaro se llama Partido Social Liberal. Y el nombre liberal no es un nombre puesto así de casualidad. Es que él cree en el liberalismo. Él sostiene como Menem, ¿no?, que va a nacionalizar todas las empresas públicas. Un planteo claramente privatista como el que formuló Menem, ¿no? O sea, alguien que insiste en la necesidad de promover la iniciativa privada, va a postergar, por supuesto,
las reivindicaciones sociales, obreras, y bueno, eso desde ya, si sumamos a este hecho la circunstancia de que quiere trasladar la embajada de Brasil en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, como ha hecho Trump, bueno, ya no lo pinta abiertamente como un político sionista del estilo de Menem, con la diferencia de que Menem estas cosas no las dijo cuando las iba a hacer, porque Menem dijo que si él decía lo que iba a hacer no lo votaba nadie, porque lógicamente el liberalismo, si alguien dice voy a hacer este programa económico que propone Bolsonaro y realizaba Menem, y bueno, no lo votaba nadie, él lo dijo, dice, si yo decía que iba a ser liberal, ¿quién me votaba? Tuve que engañar a la gente, mentirles. La Argentina de ese entonces estaba hablando del año 89, hiperinflación en la Argentina. La Argentina de ese entonces no veía bien al liberalismo, ya que muchos ministros de economía de gobiernos militares habían sido importantes miembros de fundaciones liberales, de los Chicago Boys hasta la escuela austríaca, el famoso Adolf Alzogaray, que fue siempre un economista que influyó en los gobiernos militares, eran de la postura liberal, y después el desastre económico que creó el gobierno del proceso, nadie quería saber nada de liberalismo. Entonces todos esperábamos justamente lo que proponía Menem, la revolución productiva, que nunca llegó, No, fue la involución productiva. Exactamente. La destrucción de empresas privadas, ¿no? Porque abrió las importaciones, como quiere hacer Bolsonaro también. El fenómeno del capitalismo financiero, que es puramente especulativo y no es productivo. Y no es productivo. Bueno, exactamente. Hoy lo estamos viviendo en Argentina. Eso. Bueno, ahora, pero de todos modos, yo quiero terminar un poco con mi razonamiento. Si bien él no escondió su liberalismo, como hizo Menem, sin embargo, los motivos por los cuales él logra ganar la elección no son el liberalismo justamente, sino una serie de consignas que le han servido como pantalla para ocultar lo principal de él. Y bueno, indudablemente, yo quiero acá recordar un pequeño detalle, porque yo estuve en Brasil cuando se realizaron unas jornadas ebolianas que en el fondo, como yo expliqué varias veces, de boliano tenía muy poco, porque estaba este señor Dugin, pero a mí lo que me llamaba la atención entre los brasileños, notar la gran simpatía que había hasta este movimiento eurasiático, que era el movimiento que lo ensalzaba Putin. ¿Y cuál era el argumento principal que se daba para apoyarlo a Putin? Que Putin perseguía a los homosexuales, ¿no? Porque indudablemente el fenómeno gay, yo pienso que es algo, yo tengo una teoría al respecto, ¿no? Porque a mí me ha llamado la atención toparme con que la izquierda actualmente es la que está detrás de todo este fenómeno gay. Estos grupos trotskistas así lo están impulsando, porque no es simplemente una cuestión de ser gay o de ser homosexual, sino que hay un movimiento actualmente que promueve la homosexualidad, todas estas marchas y todo demás, y que además trata de exteriorizarla ante el público, de imponerla casi de prepo, y como una cosa que tiene que ser aceptado en la escuela a través de este programa de educación sexual, en donde se enseña a los chicos, ya desde niños se les quiere enseñar la existencia de familias que no son papá y mamá. Exactamente, ¿no? Nivel inicial, jardín. Claro, y justamente el freudismo, como nosotros hemos dicho varias veces, ¿no? Que trata de explicar que el sexo es una energía que el hombre tiene y que no tiene que de ninguna manera encarrilar ni reprimir, sino al contrario, tiene que desencadenarla totalmente, que el sexo es algo que uno puede elegirlo, o sea que el cuerpo que uno tiene es en última instancia una circunstancia casual. Este famoso filósofo del cual hablábamos, en uno de sus programas, le aconsejaba a una hija lesbiana que no se tenía que cambiar, que se quería operar. Digo, no te tenés que operar, porque vos con lo que tenés que usarlo como vos te parece, porque podés actuar como un hombre siendo mujer, ¿no? Y a su vez un hombre pero actuar como mujer. Bueno, esto desde ya, que por supuesto exigiría grandes análisis, ¿no? Lo tenemos acá en Argentina, es un fenómeno que la gente común lo rechaza. La gente común nunca va a ver bien al homosexual. Por más que le quieran imponer a través de la televisión, a través de los medios, que es lo mismo, siempre hay una reacción espontánea
en contra del homosexual. Porque, o sea, nunca va a ser una cosa mayoritaria. Lo podrá tolerar de alguna manera, pero ¿sabes? Cuando empiezan a... En contra del proselitismo. Exactamente. Cuando empiezan ahí, como hicieron ahora hace poco, ¿no? Acá en un bar cercano, de donde nosotros estamos, y hubo un incidente el otro día, yo lo comento, ¿no? Que hubo una pareja de homosexuales que empezó a darse unos besos apasionados de lengua delante de todo el mundo. Lo cual es chocante, incluso si hubiera sido entre un hombre y una mujer, hubiera sido una cosa chocante. Porque son actos íntimos y privados que se tienen que dar en la propia casa, o en un lugar cerrado, no a la vista de todo el mundo, ¿no? Y esto tiene una explicación, indudablemente. El homosexual, de paso lo explico, ¿no? El homosexual es un ser híbrido, porque tiene un cuerpo de un sexo y el alma de otro sexo. Entonces, como el cuerpo no le corresponde al sexo que tiene psíquicamente, tiene que constantemente estar poniendo en evidencia lo que él pretende ser. Cosa que no sucede en una persona normal. Yo no tengo necesidad de estar exhibiendo que soy hombre, ni una mujer tiene necesidad de estar exhibiendo que es mujer, pero alguien que está como disociado interiormente tiene esa necesidad perentoria de hacerlo, especialmente si se encuentra con una sociedad que lo está incentivando a hacer. ¿Qué es lo que existe hoy? Es lo que existe actualmente. Actualmente hay una sociedad que incita al homosexualismo. Lo incita, lo estimula. Y lo estimula. Bueno, entonces yo digo, bueno, termino la anécdota, que a raíz de eso los echaron y era los mozos que actuaron como corresponde, defendiendo el decoro, porque yo no tengo por qué estar presenciando esos espectáculos, yo soy parroquiano. Es lo mismo que si se pusiera a cantar una persona que desentona, me molesta a los oídos. Entonces, si alguien desentona, que lo haga en su ducha, pero que no se ponga a hacerlo así en público los gritos. Entonces, es más o menos exactamente igual. Y bueno, pero estos mozos los echaron, porque lógicamente no permitieron el pluralismo, todas esas estupideces que nos ha traído el virus democrático. Y bueno, se quedaron sin trabajo por haber actuado de acuerdo a principios, ¿no? Porque en última instancia ellos podrían haber dicho, bueno, a mí qué me importa, o tal, capaz que me dan una buena propina, cualquier cosa. Bueno, entonces esta gente, ¿no? No sé cómo llamarlo, hicieron después un acto ahí del gran besazo, y me imagino haber presenciado estas escenas, ¿no? de hombres así, aparecieron las fotos dándose besos así, apasionados ahí en la puerta de ese local como un acto de desagravio. Bueno, yo insisto, a la gente, al común de la gente, esto le resulta repugnante, lisa y llanamente. No suma a la causa. No suma. Entonces, yo pienso, no sé, yo asimilo esto a una vieja táctica que utiliza la izquierda, digamos así, desencadenar situaciones. Yo me acuerdo, como tengo unos años encima, en el año 1966, cuando estaba el gobierno de Ilia, la izquierda fomentó actos de violencia callejera, empezó a tomar facultades, hacer actos de violencia, a sabiendas de que había una estructura militar que en ese entonces era capaz de dar un golpe. Estaba agazapada. Estaba agazapada, así que le hicieron el juego, pero ellos lo hicieron a propósito, ellos lo explicaban, dice, nosotros queremos que venga un gobierno militar, porque entonces, dice, va a generar en la población una especie de rechazo. Y entonces después va a venir un régimen, digamos así, más de izquierda, más socialista, como después sucedió, o sea, no se equivocaron al respecto. Aguantémonos 6 años de dictadura, porque sí. Yo creo que con Bolsonaro debe suceder lo mismo. Como saben que Bolsonaro va a aplicar el liberalismo, ¿no? Y el liberalismo sabemos muy bien que va a traer hambre, destrucción, porque el programa anterior hablábamos de esta fuga de centroamericanos hacia Estados Unidos, y bueno, esto es el producto de la economía liberal que ha saqueado, que ha destruido las economías. Porque claro, el liberalismo, alguien nos decía, dice, no, pero el liberalismo trajo progreso, abundancia. Sí, se lo trajo a los países, digamos así, concentradores de riquezas. Ahora no me sale la palabra exacta, los países que viven del trabajo de los demás,
de la expoliación de los otros. O sea, el liberalismo es la libertad del zorro libre al gallinero libre, ¿no? Entonces, estos países que nos aplican a nosotros el libre comercio, pero ellos son proteccionistas. Es muy simple. A nosotros nos aplican el libre comercio, pero ellos en su economía cuidan mucho sus ingresos y el desarrollo de su economía. Acá, claro, con Menem, el liberal destruyó el aparato productivo porque no solo Menem, antes fue Martínez de Oz con el régimen militar, promovido justamente por estos grupos de izquierda. Creo que el plus que dio Menem es la posibilidad de que muchos empresarios extranjeros puedan comprar libremente territorio en la República Argentina. Exacto. Sobre todo en lo que era la Patagonia, cosa que si yo soy argentino y quiero comprar un terreno en un lugar paradisíaco de los Estados Unidos, no puedo. Exactamente. Sí, acá, ya lo explicamos varias veces, acá vinieron multimillonarios extranjeros y se compraron media Patagonia, medio país. Este señor Benetton se compró más de 1 millón de hectáreas. Sí, es una cosa increíble. Las fundaciones, que más allá de que luego obraron correctamente, las famosas Big Fours. Exactamente, No, hubo casos que son distintos, ¿no? El caso de Williams, ¿cómo se llamaba? Que murió hace poco. Sí. Hizo una obra buena porque... Y fue muy atacado por los serranistas, todo. Exacto, atacado, pero dentro de todo, ese es otro tema porque es el tema ecológico y este hombre desarrolló una tarea proteccionista muy buena, pero no es un tema como para tratar ahora en estos momentos. Bueno, y la otra cuestión de Bolsonaro, que yo creo que lo ha beneficiado, como explicamos también varias veces, fue este atentado que recibió. Eso fue un regalo que él tuvo. O sea, este hombre, si no tenía ese atentado, yo no sé si hubiera llegado al balotaje siquiera. Porque gracias al atentado, primero tuvo varias ventajas, ¿no? Yo creo que la primera ventaja principal que este atentado le permitió a él no participar de los debates televisivos, en donde metió unas patas tremendas, como cuando le dijo a una opositora, dice, yo a vos no te podría violar, una cosa así por lo fea que sos, algo así le dijo, ¿no? Bueno, eso realmente yo creo que debe haber caído como un balde de agua fría. Pero entonces, y además que hacía papelones, porque demostraba que no tenía mucha solvencia. Porque nunca parecía a Trump en algunas cosas. Sí, bueno, Trump era un poco más hábil, pero este parece ser que nunca se destacó como diputado en el Parlamento. Y ahí es muy interesante que él, al no hablar, quien fue su votante puso en él expectativas de lo que debería ser el gobernante de derecha. Exacto. O sea, él todo mediante memes, mediante chistes, lo mostraban a él como un hombre que podía vencer a la corrupción del Brasil, representado por el partido de Lula, como que el pueblo le dio principios y valores a esta persona, cuando ésta no los manifestaba en ningún momento. O sea, esa es la genialidad de cómo esta persona ganó sin hablar prácticamente. Le hicieron un favor. Le hicieron un favor. Con el atentado le hicieron un favor y además yo creo que también influyó el hecho de que Lula estuviera preso. Porque Haddad no era Lula. O sea, si Lula hubiera estado libre, yo no sé si no ganaba las elecciones. Hay paralelismos con Argentina que son impresionantes. Acá sí Cristina está en... Yo insisto en eso, ¿no? Lo comentaba en el programa anterior, ¿no? Porque parece ser que justamente la Carrió, que no está mal ubicada, decía que es un error eso de considerar que conviene que Cristina esté en libertad, así después se le puede ganar en la elección y divide el peronismo y evita que el peronismo pueda tener un candidato distinto. Yo creo que si Cristina está en libertad, arrasa con Macri, gana la elección, eso no me cabe ninguna duda, porque la gente se acuerda de que dentro de todo, cuando estaba Cristina estaba mejor, ¿no? Hasta había fútbol. Ahora tiene, hasta en ese pequeño ejemplo, ¿no? Ahora la clase obrera no puede ver más el fútbol. Antes lo veía porque tenía fútbol para todos, ahora no, ahora hay que pagar por un sistema de cable, ¿no? que lo puede hacer solamente el que tiene plata. Y ahí están las dos digamos, características del votante argentino. O es alguien que la está pasando mal económicamente, entonces no está votando los principios que defiende un candidato,
simplemente vota porque tiene estómago vacío. Exacto. Y por el otro lado, votan a alguien que no conocen como el actual presidente porque estaban enojados con estereotipando a una figura como en ese momento era Cristina, que le llamaban la yegua en este país. Entonces, o vota un votante que está enojado o vota un votante que no lleva a fin de mes. De principios acá no hay nada presente. Acá en este país, utilitarismo puro. Acá en Argentina, si el candidato que se oponía a Macri hubiera sido Cristina, yo creo que no ganaba Macri la elección, eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Sí. Aparte tuvo... Scioli era la edad de... Sí, Scioli era la edad, pero aparte tuvo otro elemento que yo creo que fue un regalo que se le hizo a Macri, fue haberlo puesto Aníbal Fernández como candidato a gobernador, que era un tipo que era un impresentable total, era como Arminio Iglesias en la época de Alfonsín. El peronismo pierde las elecciones con Alfonsín, cuando vuelve la democracia, Luder, que era el candidato, pierde la elección, por lo que pasó ahí en la provincia de Buenos Aires, lo pusieron a Arminio Iglesias, que era un tipo que ni siquiera sabía hablar. Este sabía hablar, pero tenía encima una fama de corrupto, de delincuente, así que si le pudo ganar a esta chica, la Vidal, que no tenía ninguna experiencia, que una chica que no políticamente era cero. Imagínense, ¿no? Yo creo que esos fueron los errores. Pero yo insisto que si Cristina es la candidata, nos falta poco tiempo. Sí. Pero no hablamos de la guerra de civilizaciones. Bueno, estos últimos minutos... En otro programa podemos hacer un especial de todo eso. Vamos a hacer un especial, pero pero aclaramos que esto va a ser mensual. Este programa que hacemos en video, vamos a tratar de mejorarlo, esto es una cosa muy precaria, pero yo quiero decir simplemente dos cositas, que ha habido una gran victoria por parte del Estado Islámico en Deir ez-Zor, en donde, aprovechando una tormenta de arena, se logró destruir una ofensiva que habían hecho las fuerzas comunistas y norteamericanas, los kurdos bolcheviques junto con los demócratas norteamericanos, en la zona de Deir ez-Zor, y el Estado Islámico los aplastó directamente en una contraofensiva fulminante y recuperó prácticamente todas las ciudades de esa provincia. Eso está perfectamente documentado, incluso lo hemos sacado en Facebook, lo sacamos en la agencia Caliuga, hasta el diario France Soir sacó una nota larguísima explicando cómo fue contundente esta ofensiva. En pocos días destruyeron una labor que les había llevado 2 meses de ofensiva, la aplastaron directamente y hasta tomaron prisionero un general, ¿no? Para darles un ejemplo. Y hay fotos, hay filmaciones y todo, así que, bueno, eso es lo que queríamos decir como homenaje a aquellos que luchan por todos nosotros, ¿no? Por los principios que quieren ser borrados de nuestra vida. Exactamente, así que quedamos entonces para el próximo programa.